y tejido celular subcutáneo, ¿no? Es lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, hablando de las generalidades jóvenes de los parásitos, sobre las preparaciones de materiales y equipos que se utilizan en las clases prácticas de parasitología, es muy importante que ustedes recuerden estos conceptos que también están en su guía, porque es un tanto diferente que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Lo que hemos observado en bacterias, en hongos y en virus. Entonces se trata de ciertos materiales que pueden ser macroscópicos o pueden ser microscópicos también, que su objetivo es que poder reconocer ciertas características, sobre todo morfológicas, porque de eso se trata esta parte del curso, que tiene que ver con reconocer las estructuras de los parásitos, ¿no es cierto? Y obviamente interrelacionarlo con las presentaciones clínicas, ¿no? Con las infecciones que causan. Y es importantísimo que recuerden el ciclo evolutivo que tienen cada uno de los parásitos, de los organismos que vamos a revisar. Entonces, el material que se puede utilizar en las prácticas de parasitología pueden ser preparaciones macroscópicas, a los cuales también se les denomina piezas de museo, ¿no? Y se trata de algunos preparados que que pueden estar en algún recipiente, en algún frasco, que puede ser de vidrio, puede ser de un material plástico también. Entonces, puede ser el parásito completo. Ya van a ver cuando veamos la parte de las tenias, que van a ver una tenia de 9, 12 metros, como está en un frasco, ¿no es cierto? En un grande, y está conservado ahí con formol, y van a ver que está ahí toda esa estructura, ¿no? Entonces, ¿qué más podría ser como piezas de museo? También podríamos tener algunas estructuras que algunas personas lo fijan como en una plastilina, en realidad. O de repente algunos artrópodos que están más bien colocados con algunas pinzas, ¿no es cierto? Para poder observar sus diferentes estadios, ¿no? Eso también es un preparado macroscópico, ¿no es cierto? O pieza de museo, como se le denomina. También podríamos tener preparaciones microscópicas, no es ajeno, obviamente. Podemos hacer preparaciones que sean permanentes, ¿no es cierto? Que podrían ser frutíceos coloreados, por ejemplo, o alguna impronta de tejido donde se observe un parásito y igualmente coloreado, ¿no? Y para poder observar el microscopio. Pero también podemos tener aquellas que son preparaciones microscópicas más bien en fresco, ¿no? De las cuales ustedes ya tienen cierto conocimiento, porque hemos hecho algunos preparados, ya han visto algunos preparados en fresco para bacterias, por ejemplo, o el mismo preparado en fresco que es para criptococos, ¿no? Que simplemente es agregarle la tinta china y podemos observar a este hongo. Lo mismo se podría hacer para parásitos, inclusive es mucho más frecuente, porque las presentaciones mayores de los parásitos, por lo menos en países como el nuestro, tiene que ver con enteroparásitos, ¿no? Entonces, como son causantes de problemas a nivel entérico, entonces a partir de una muestra fecal podría hacerse un preparado en fresco, ¿no? Simplemente colocar unas gotas de Lugol o de solución salina simplemente, y luego colocar esto a una lámina portaobjeto, se coloca el cubreobjeto y llevarlo al microscopio, ¿no? Y poder observar los diferentes estadios de los parásitos que podrían estar presentes, que sobre todo son protozoarios, ¿no? Probablemente. Y luego también se podría tener los preparados más bien en fresco, que tienen que ver con muestras conservadas, ¿no? Que podrían estar conservadas sobre todo en etanol al 70%. Algunas veces es importante este tipo de preparaciones, sobre todo algunas estructuras como huevos, o algunos estadios iniciales de algunos artrópodos también, ¿no? Para poder observar sus estructuras. Y bueno, luego tenemos las preparaciones que más bien son permanentes, que tienen que ver con la histopatología, ¿no? Que son cortes histológicos donde se puede identificar al parásito, o algún estadio del parásito, o de repente la estructura interna del parásito, ¿no? Que está justamente localizado en algún tejido
parasitando justamente, infectando el órgano del cual se ha extraído. Esas son las preparaciones y claro, estas podrían estar coloreadas, pero ya van a ver que no se usan estos colorantes, bueno, estas tinciones como Graham, Nielsen, ¿no? No es lo frecuente, más bien se usan otro tipo de coloraciones que son más frecuentes usados en histopatología, que tiene que ver con hematoxilina bocina, podría ser hematoxilina férrica, YEMSA también. Es muy frecuente usar, por ejemplo, cuando se trata de estructuras del Mintos, por ejemplo, carmín de semichón, es una coloración muy usada en esos, con ese motivo, ¿no es cierto? Y justamente eso es lo que se va a ir. ¿Por qué revisamos esta parte, jóvenes? Porque en el desarrollo de las prácticas vamos a ir mencionando y vamos a mostrar este tipo de estructuras, ¿no? Materiales necesarios como para que ustedes puedan conocer las estructuras de los parásitos. ¿Ya? Si bien es cierto, estamos esta tarde de manera virtual, pero en la presencialidad es lo que vamos a presentar, ¿no? Es lo que ustedes van a poder observar en la universidad. Y hay bastante material que tiene en realidad la universidad al respecto, ¿no? Lo otro que tenemos que revisar, jóvenes, para que les quede claro, es cómo se clasifican los parásitos, ¿no? Y justamente los parásitos, cuando los estudiábamos hasta el año pasado, los estudiamos en este orden, ¿no? Primero los protozoarios, luego los helmintos y finalmente los artrópodos. Este año, como ya les hemos mencionado, hay una estructura diferente del curso y más bien el estudio es por sistemas, por lo tanto, como que el orden se ha invertido un poco. Entonces, iniciamos más bien estudiando los artrópodos porque son los que la mayoría de ellos son vectores o de algunas que transmiten algunas infecciones o son van a estar causando infecciones a nivel de piel o de tejido celular subcutáneo. Eso es lo que, por lo tanto, vamos a estudiar esta tarde. Entonces, los protozoarios, creo que son la mayoría de ellos, los vamos a encontrar causando infecciones entéricas, ¿no? Son los enteroparásitos. Entonces, de ellos es importante que recuerden aquellos que son ciliados, o aquellos que son, más bien, tienen una estructura que como de amebas, ¿no es cierto? Son los porozoarios, entonces, y qué es lo que vamos a ver ahora más adelante. Luego vamos a hablar también sobre los gusanos, los helmintos, ¿no es cierto? Los cuales se pueden clasificar como gusanos planos, son aquellos que se denominan los platelmintos. De estos podríamos mencionar los cestodes, ¿no es cierto? Que aquí sobresalen las tenias y los trematodes, ¿no? Por otro lado, que son los otros tipos de platelmintos. Y en la otra clasificación de los helmintos tenemos más bien a estos gusanos que son anillados, ¿no? A los nematodes. Entonces, y por otro lado, a los artrópodos, de los cuales vamos a hablar de alguno de ellos esta tarde, que tiene que ver con insectos y con arácnidos. Vamos a ver sus características y qué es lo importante en este caso de parasitología médica, por qué los estudiamos, ¿no? Entonces, jóvenes, esta es la parte en la que ustedes participan, ¿no es cierto? Este es su momento en el que ustedes mencionan las características morfológicas generales, primero de los protozoarios, ¿no? Que son esos parásitos que hemos mencionado que sobre todo la mayoría son causantes de enfermedades a nivel entérico, ¿no? Entonces, ¿qué características generales podemos mencionar de los protozoarios, jóvenes? A ver, Jorge. Bueno, es importante mencionar que, bueno, son unicelulares, ¿no? Pero en este caso, a diferencia de las bacterias, estos son eucariotas, ¿no? O sea que van a tener un núcleo, ¿no? Como tal. Y bueno, eso principalmente quisiera mencionar. Ok, gracias. ¿Algo más, Beckham? Sí, bueno, para acotar también, creo que la mayor parte de los protozoos son móviles y son heterótrofos, ¿no? También para acotar algún su tipo de reproducción, no puede ser de las dos formas, ¿no? De forma asexual o de forma sexual incluso también. Ok, gracias. Daily. Sí, doctor, acotar también de que como son eucariotas, pues van a contener lo que es el núcleo, el citoplasma, pero algo adicional es que algunos contienen algunas organelas especiales, no sea diferentes. En la guía nos menciona, por ejemplo, los taxonemas, que según lo que estaba viendo, investigando, se trata de una organela que más que todo ayuda a la organidad del protozoo para conferir el movimiento o expresión de toxinas.
Y también otras, por ejemplo, mitocondrias que contienen ARN como los kinetoplasmas. Ajá, excelente, muy bien. Mirko. Sí, doctor, para seguir con la descripción morfológica, podemos decir que en agua, por ejemplo, en agua estancada, que es donde suelen estar, podemos observar cómo se mueven, y esto debido a que pueden algunos ser flagelados u otros presentar una membrana ondulante, ¿no? Que les ayuda en su desplazamiento. Ok, gracias. Carlos. Claro, ya, aparte de eso también de todo lo que lo mencionaron, ¿no? Que son unicelulares, son microscópicos, eucaróticos, ¿no? También podemos, en algunos protozoarios tenemos una estructura que se denomina el citosoma, ¿no? Es como una boca rudimentaria, ¿no? Que está presente más que todo en los ciliados, si mal no me equivoco. Ok, gracias. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes, cómo es que vamos sumando ciertas características y vamos viendo de que estos son microorganismos que, claro, ahora estamos frente a microorganismos que son eucariotas, ¿no? Entonces tienen esas características de que son células ya nucleadas, lo cual ya habíamos estado viendo un poco cuando ya hablábamos de los hongos, ¿no? Porque son ellos más bien eucariotas inferiores. La mayoría de ellos, claro, si hablamos de protozoarios, son unicelulares, ¿no es cierto? Por lo tanto, se clasifican de acuerdo también a su estructura de locomoción, ¿no? A su estructura de cómo es que se movilizan. De acuerdo a eso, ¿cómo los podemos clasificar, jóvenes? ¿Qué clasificación tenemos de acuerdo a su estructura que los moviliza? Alison. Bueno, estaba revisando y serían 4. El primero serían los rizópodos, que se movilizan por los pseudópodos. El segundo serían los mastigóforos, que se movilizan por flagelos. Después vienen los ciliados, que como su nombre mismo lo dice, se movilizan por cilios. Y los esporosarios, que se ondulan. Ok, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Esa es la manera de cómo se clasificarían. Entonces, creo que ya va quedando claro. Esto hoy no lo vamos a revisar, solamente son características generales, pero cuando empecemos a revisar cada una de las especies de importancia médica de los protozoarios, van a ver que estas características que ustedes han mencionado les va a servir, ¿no? Entonces, por ahora creo que vamos dejando ahí a los protozoarios, y más bien ahora características de los helmintos jóvenes, de los gusanos. A ver, Fabricio. Sí, bueno, ya a diferencia de los protozoarios, estos ya van a ser organismos pluricelulares, macroscópicos, como sé que son invertebrados, y comúnmente llamados gusanos, por ejemplo, la tenis. Ok, gracias. Jenny. Sí, podría agregar que son de vida libre y también presentan simetría bilateral. Y bueno, que son invertebrados pluricelulares, ¿no? Gracias. ¿Qué más está? ¿Carlos? Sí, doctor. Bueno, los helmintos son invertebrados pluricelulares, acotando más a eso, también podemos decir que se dividen en nematelmintos y platelmintos, ¿no? Mediante su forma, ¿no? Los nematelmintos son gusanos redondos y los platelmintos son gusanos planos, ¿no? Así es, efectivamente. Gracias, Carlos. ¿Algo más, jóvenes? Entonces, ya vimos que son bueno, cuando hablamos del minto nos referimos a aquellos que se denominan como gusanos, ¿no es cierto? Que pueden ser, que necesariamente son invertebrados, son pluricelulares. ¿Cómo es que vamos subiendo de asociación, ¿no es cierto? De organismos. Y luego, ¿cómo es que se pueden clasificar? Como aquellos que son gusanos planos, ¿no es cierto? Los platelmintos, los anillados, que más bien tiene que ver con los nematodos, ¿no es cierto? Que tienen un cuerpo cilíndrico. E inclusive, jóvenes, de los platelmintos, no sé si quién nos puede mencionar respecto a ellos, se pueden subclasificar, ¿no? Ya hemos mostrado una tabla anterior en el cual se pueden clasificar como céstodos y como trematodos. ¿A quiénes nos referimos como los céstodos? ¿Qué hará?
Sí, doctor, bueno, con respecto a los estos más se refieren a las tenias, ¿no? Tienen su cuerpo aplanado, segmentado, alargado también. Ok, gracias. Mirko. Bueno, iba a mencionar lo que dijo mi compañero. Ajá. Y por otro lado tenemos, recuerden que Jorge iba a mencionar algo más. Sí, bueno, yo ya he visto que además de los cestos, bueno, no tienen tubo digestivo, ¿no? Que estos se alimentan por ósmosis o transporte activo o pinocitosis, ¿no? Y bueno, también son hermafroditas, ¿no? Claro, eso es importantísimo, ¿no? Que recuerden entonces que Alison, ¿algo más? Yo quería compararlo con los trematodos, mientras que uno, como mencionó mi compañero, y el otro, como las tenias no tenían el aparato digestivo, en los trematodos sí había aparato digestivo. En sí se ve con boca, esófago, que tiene las ramas intestinales. Ajá. Gracias. Recuerden también, ¿no, jóvenes, que los cestos tienen son gusanos planos, es cierto, pero tienen unas estructuras que los van a permitir me refiero a los proglótidos, ¿no es cierto? Donde hay cierta estructura que inclusive va madurando, ¿no es cierto? Porque como son autosuficientes, ¿no es cierto? Son hermafroditas autosuficientes, por lo tanto pueden fecundar y esto va madurando, ¿no es cierto? Hasta llegar a un proglótido grávido. Todo esto lo vamos a hacer más con mayor detenimiento, a mayor detalle cuando se vea la parte de los cestos, efectivamente sobre las tenias, pero es bueno que ustedes sepan, vayan conociendo estas generalidades, ¿no? En cuanto a los trematodes, como mencionó su compañero, entonces, pues sí, son planos, pero no son alargados, ¿no? Son como en forma de hoja, es lo que normalmente se estila decir al respecto a ellos, ¿no es cierto? Y en cuanto a los otros gusanos jóvenes, a los gusanos que más bien son cilíndricos, son anillados, a los nematelmintos, ¿qué podemos mencionar, Beja? Sí, doctor. No hace referencia a los nematelmintos, ¿no? Como dijo, y más que todo yo podría mencionar sobre su cuerpo, su estructura. Como dijo, posee un cuerpo cilíndrico, alargado, poseen una simetría bilateral y más que todo su cuerpo está cubierto por una cutícula, ¿no? Muy resistente. Así es, ¿no? Eso es lo importante. Carlos. Sí, doctor. Quisiera acotar un poco más sobre esto, ¿no? En la estructura de los nematelmintos tenemos varias estructuras, ¿no? En la parte anterior y en la parte posterior, ¿no? Quisiera acotar un poco sobre esta definición que es la bola copulatriz, ¿no? Que utilizan algunos machos para poder liberar su esperma, ¿no? Ok, gracias. Jenny. Bueno, podría añadir que presentan un aparato digestivo completo, o sea, boca sano. También su sistema excretor va a estar formado por túbulos colectores laterales, si no me equivoco. Y en su sistema nervioso, más que nada, van a tener 4 troncos nerviosos longitudinales. Y, por ejemplo, en este caso, ellos no presentan lo que es el sistema circulatorio. Bueno, pues. Ok, gracias. Entonces, jóvenes, vamos viendo que cómo es que podemos ir quedando con las características bueno, primero ya vimos de los protozoarios y ahora de los helmintos, ¿no es cierto? De los helmintos, recuerden que hay estos gusanos planos, ¿no es cierto? Vamos a hablar en extenso cuando veamos sobre sobre las tenias principalmente, y luego vamos a hablar sobre los trematodos más adelante también. Y de los gusanos anillados, claro que hay varios géneros de los cuales vamos a tratar más adelante, ¿no? Sobre Ascaris, sobre estrongiloides, por ejemplo, las uncinarias también son de los cuales vamos a tratar más adelante. Y siguiendo esta misma línea, tenemos que describir las generalidades de los artrópodos, ¿no? Los otros parásitos, que la mayoría de ellos son ectoparásitos. ¿Qué características podríamos mencionar respecto a los artrópodos? Jorge. Bueno, en este caso, estos ya, bueno, siguen siendo invertebrados, ¿no? Pero la diferencia es que tienen un exoesqueleto, ¿no? De quitino, y su cuerpo está segmentado, ¿no?
Y bueno, en este caso esta segmentación puede servir para clasificarlo, ¿no? Y bueno, y también presenta, ¿no? Simetría bilateral. Así es, gracias, Jorge. Jenny. Sí, también podría agregar que son dioicos, es decir, que van a tener sexos separados, o sea, hembra y macho. También tienen un aparato digestivo y reproductor que están bien desarrollados. Y también presentan metamorfosis. Y puede ser completa o incompleta o especial. Y creo que mis compañeros pueden profundizar en eso para dejarlos participar. Ok, gracias, Jenny. Y Fabricio. Bueno, sí, algo para añadir también sería que cuentan con apéndices articulados que por lo general son en pares, como puede ser patas u órganos de natación. También tienen apéndices como que sirven para órganos sensitivos, de masticación o perforación. Y como mencionado, creo que bentos se pueden clasificar, se tienen los arácnidos, insectos, crustáceos, etc. Ok, gracias. Mirko. Sí, bueno, podría diferenciar un poco los tipos de metamorfosis que adelantó mi compañera Jenny. Estos van a ser completa, incompleta, especial, ¿no? Bueno, en la completa tendremos 4 estados, uno de huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Y aquí lo que se sería que la larva vendría a ser muy diferente al adulto. En cambio, en la incompleta tenemos casi estados similares, excepto que no tenemos pupa sino ninfa, y en este caso tanto larva, ninfa y adulto son muy similares, ¿no? En forma de tipo y alimentación. Ok, gracias. Daily. Solo para terminar, también un comentario sobre lo que son los artrópodos que tienen importancia médica. También nos mencionaría, por ejemplo, los mosquitos. Ahí tenemos Aedes, Anófeles, que como ya hemos visto no transmiten lo que es la enfermedad de malaria, dengue, zika, que habíamos estado viendo en el seminario. Las garrapatas también, por ejemplo, que son vectores como que transmiten la fiebre manchada, y también están las pulgas y los piojos que transmiten pestes. Ok, muchas gracias. No se dan cuenta, jóvenes, que estos son más bien, la mayoría de ellos son ectoparásitos, ¿no es cierto? O algunos otros son simplemente transmisores, cumplen la función de ser vectores para transmitir otras infecciones de otros patógenos, que la mayoría son patógenos virales. Entonces esa es la importancia, ¿no? Lo importante es que recuerden sobre su ciclo, su metamorfosis, ¿no es cierto? ¿Cómo es su ciclo? Bueno, es completa cuando tiene esos estadios de huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Esos 4 estadios, mientras que si no está el estadio de pupa, pero más bien está la ninfa, y que en la ninfa son todos son, a partir de ahí son similares en estructura al adulto, entonces estamos frente a una metamorfosis incompleta, ¿no? Y hay una metamorfosis que se denomina especial, como ya lo he mencionado, que tiene que ver con que es como una asociación de ambas, ¿no? De las dos anteriores. Entonces, ahí está el estadio huevo, larva, luego viene la ninfa, ¿no es cierto? Y esto puede pasar a un estadio adulto, ¿no es cierto? Pero los estadios son similares, ¿no? Entonces, eso es lo que lo va a diferenciar de los dos metamorfosis que hemos visto antes, que tiene que ver con el completo y la incompleta. Entonces, teniendo claro esto, jóvenes, vayamos a ver el tema de los vectores. En cuanto a los vectores, creo que queda claro que cuando hablamos de vectores nos referimos a estos, en este caso, a estos organismos que van a transmitir, ¿no es cierto?, o a los causantes de otras infecciones que podrían ser virus, bacterias, ¿no? Sobre todo, y también a algunos otros parásitos, ¿no? Que ahora vamos a ver cuáles son ellas. Entonces, y uno de ellos que vamos a revisar es el Anófeles, y creo que el Anófeles es relativamente conocido. Creo que ya ustedes tienen un tanto de familiaridad con el Anófeles, entonces vayamos a ver sobre las generalidades del Anófeles, jóvenes. ¿Qué podemos mencionar de Anófeles? ¿Meca? Sí, bueno, recordando un poco el seminario que hicimos hace unas semanas, el Anófeles vendría a ser el vector biológico
bueno, el vector que va a transmitir básicamente los esporozoitos, ¿no? Que son la forma infectante de la malaria, ¿no? Por así decirlo. Así es, efectivamente, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Es el vector del paludismo o malaria, ¿no es cierto? Ese es de eso se tratan los anófeles. ¿Qué más, Fabricio? Sí, pero una diferencia sí, relevante sería que entre el macho y la hembra, solo la hembra es con pica, que es hematófaga, que es la que me va a transmitir la enfermedad. Así es, ¿no? Eso es importantísimo, jóvenes. Ustedes recuerden que la hembra es la hematófaga, ¿no? Por lo tanto, van a ver que su estructura, que ahora vamos a ver un poco más adelante, su morfología, cómo es de diferente, ¿no? Jorge. Bueno, bueno, en cuanto a su ciclo, ¿no? Por ejemplo, estos son, tienen una metamorfosis, completa, ¿no? Porque van a presentar estos 4 estadios, ¿no? De huevo, larva, pupa, adulto. Y, bueno, también su actividad suele ser, nocturna, ¿no? Bueno, se suelen encontrarse cerca, en hábitats acuáticos, ¿no? De forma, casi permanente, ¿no? Ok, gracias. Entonces, justamente aquí estamos observando una imagen que ustedes tienen en su guía también, que tiene que ver con los estadios, ¿no? De la parte de la metamorfosis, cómo es que va cambiando, desde huevos, pasando por larva, pupa, ¿no es cierto? Y al estadio adulto. Jenny. Sí, también podría agregar que más que nada su actividad o cuando ellos se mueven es en noche o en atardeceres. Y también algo que podría mencionar es que justamente los huevos, por así decirlo, los van a implantar, no sé si es el término correcto, en aguas estancadas. Y que las larvas más que nada pueden estar en agua donde hay vegetación. Ok, gracias. Carlos. Sí, doctor. Bueno, complementando un poco más lo mencionado por mis compañeros, ¿no? Vemos que tiene una fase de huevo, luego una fase de larva, una fase de pupa y una fase de adulto, ¿no? Como mencionó mi compañero. Y bueno, quisiera ahondar un poco más sobre la fase de larva, ¿no? Que esta es una fase nadadora, presenta una placa respiratoria con 2 estiráculos, me parece en el 7º segmento, y también con 4 mudas para llegar a la pupa, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más quiere mencionar algo más sobre el ciclo biológico? Narrarlo así como aquí vemos las estructuras, ¿no es cierto? ¿Cómo es que llega? ¿Cuánto tiempo se dura todo este ciclo biológico, por ejemplo? De la Anófeles. Carlos. Ella duraba alrededor de 5 a 14 días, me parece, doctor. Ok, muy bien. Jenny, ¿va a comentar algo más? Bueno, podría decir que los huevos, como he mencionado, se depositan en agua estancada y más que nada eclosionan creo que en 2 o 3 días. Y la larva, por ejemplo, va a pasar por 4 estadios en aproximadamente 5 o 7 días, en la cual se van a alimentar de algas y pequeños organismos. Luego creo que la pupa, por ejemplo, va a tener una duración de 2 a 3 días. Y algo particular que había leído, creo que dice que las pupas no se alimentaban. Eso creo que no me quedó claro. Y bueno, y en la etapa de adulto es que ya comienzan a decirlo nuevamente y pueden vivir entre 1 a 2 semanas, si no me equivoco. Ok, gracias. Y algo que justamente nos permita diferenciar jóvenes, vemos aquí a la hembra y al macho de los de Anófeles. Y en general, cuando hablemos ahora de los otros vectores, también se va a dar cuenta de que las antenas, ¿no es cierto?, de los machos, son mucho más adornados, ¿no? Ese es el término, en realidad, porque presentan, son antenas plumosas, ¿no? Que ustedes pueden observar. A diferencia de las antenas de las hembras, que simplemente es una antena que es más bien no está tan adornado, ¿no es cierto? Es una antena que se dice que solamente es piloso, ¿no es cierto? Y hay unas estructuras que ustedes pueden ver, como la hembra es hematófaga, justamente está muy desarrollada esta estructura, ¿no? La probosis.
a diferencia del macho. Entonces, y, y eso creo que lo puede diferenciar. Esto lo hubiésemos visto muy bien en la práctica presencial, en la parte microscópica hubiéramos podido observar estas estructuras, pero es así como se los diferencia, ¿no? Las antenas y la probóscis más desarrollada de la hembra. Y luego, bueno, están las otras estructuras también que tienen que ver con al nivel a nivel de la cabeza, tienen otras estructuras como, por ejemplo, los palpos, ¿no? Que podemos observar aquí. A ver, ¿quién está participando? ¿Alguien iba a participar? No, sí, doctor, justo le iba a preguntar específicamente qué eran los palpos, pero ya lo mencionó. Sí, es esta estructura, estos son los palpos, ¿no? Aquí vemos, estos son los palpos, como es del macho es más corto que la probóscis, ¿no es cierto? De la hembra es más larga, es justamente porque tiene esa función de ser hematófaga, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto sería lo que nos puede diferenciar entre un macho y hembra de anófeles, ¿no? Ahora, jóvenes, entonces, ¿cuál es la importancia de anófeles? Ya creo que lo mencionaron, es el vector del paludismo, ¿no es cierto? Que es una enfermedad olvidada, de las que se denomina de esa manera, que es importante en nuestro país porque hay muchos casos, ¿no es cierto? ¿Y dónde se presentan estos casos normalmente? Es importante que ustedes conozcan la epidemiología también de la presentación de estos vectores. Alison. Podría decirse que en zonas más tropicales del Perú, en esas zonas de selva como Tumbes, Amazonas, San Martín, pero también en otras zonas como Lima, Cajamarca, Ayacucho también se encuentra. Ok, gracias. Hay algo más, ¿no, jóvenes? No solo es importante porque sea vector del paludismo, sino que también tienen ellos la capacidad de ser transmisores de filarias. Las filarias son unos gusanos pequeños, delgados, que se transmiten, podrían ser transmitidos de esta manera por un vector, ¿cierto? Y causan algunas afecciones como la elefantiasis, por ejemplo, que es causada por Buckerenia bancrofti. Eso es una entidad que vamos a ver un poco más adelante en el curso y eso es importante, ¿no? Entonces recuerden que no solo es el transmisor del agente etiológico de la malaria, ¿no es cierto? Del plasmodium, sino también de filarias, ¿no? De ciertas filarias que van a infectar a los hospederos en las cuales van a ser transmitidos. En cuanto a esto, entonces, jóvenes, ¿qué medidas tendríamos que tomar para poder controlar a este vector, al anófeles? ¿Qué medidas tomaríamos? Fabricio. Sí, bueno, las medidas principales pueden ser uso de repelentes, también mosquiteros, también siempre no dejar recipientes con agua empostada porque creo que es donde dejan los huevos. También monitoreo periódico de zonas endémicas. Ok, eso es importante, ¿no? Jorge. Bueno, también leí que se menciona una buena idea es usar peces, ¿no? O sea, como viven estos hábitos acuáticos, o sea, peces que se alimenten de los estadios, ¿no? Distintos estadios de anófeles, ¿no? Que están en el agua. Así es, sí, eso es importante. Es una medida bastante importante, ¿no? Y hay otras más que se han aplicado también. Daily. Sí, doctor. En la guía también nos menciona de que, de hecho, su control de este mosquito se vuelve un poco más complicado en que presentan resistencia a insecticidas, ¿no? Ya que, por ejemplo, en algunos casos las fumigaciones serían efectivas, pero presentan resistencia, entonces es como que se ha buscado otras maneras de poder controlarlo, como por ejemplo, creo que menciona el uso de biocontroladores, ¿no? Como estaba mencionando mis compañeros. Así es, efectivamente. Un punto importantísimo, ¿no? No solo es este vector, también el siguiente que vamos a hacer, han empezado a adquirir resistencia, ¿no? E inclusive en diferentes estadios ya tienen resistencia a los insecticidas que se usaban, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Es otro tema que vamos a evidenciarlo mucho porque ustedes tienen un seminario más adelante, sí, es el seminario 4,
que tiene que ver justamente con ciertos factores ambientales, los determinantes sociales de la salud y con enfermedades parasitarias, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo es que se interrelaciona todos estos conceptos, ¿sí? Carlos. Sí, también quisiera acotar, ¿no? Esto del árbol de la quina, ¿no? Que podemos inmunizar bueno, los que tienen, bueno, como profilaxis con el árbol de la quina, ¿no? Porque raspando en la corteza de ese árbol se va a liberar, ¿no? Una sustancia que es la quinina, ¿no? Y es la que va justamente a prevenir a la malaria, ¿no? Ok, claro, eso sí hablando de parte de la enfermedad, ¿no? ¿Cierto? Es cierto. Entonces, jóvenes, vamos a ver Vamos a ver sobre Aedes aegypti. Creo que esto es mucho más familiar. Yo creo que esto lo conocen mucho más al respecto porque ya a inicios de este año hemos tenido casos importantes en los cuales ha tenido mucho que ver este vector, ¿no es cierto? El Aedes aegypti, porque es el transmisor de una entidad que conocemos muy bien, ¿no es cierto? Y no es la única. Es transmisor de ciertos arbovirus, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos, jóvenes? ¿Por cuál es la importancia de Aedes aegypti? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Kiara? Ya, sí, doctor. Bueno, iba a mencionar un poco las comorbilidades, así como dijo, el Aedes es vector de varios arbovirus, como los causantes de dengue, zika, fiebre amarilla y de chikungunya también. Se encuentra también en zonas tropicales y subtropicales. Y bueno, con respecto a características morfológicas, podemos ver en su cuerpo que es negro y tiene manchas blancas en la parte de tórax y las patas. Ok, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Es el transmisor de ¿quién? Del virus del dengue, de fiebre amarilla, de Zika, chikungunya, ¿no es cierto? Y está muy extendido, ampliamente distribuido actualmente, inclusive, ustedes ya saben que tenemos también a este vector en Lima, ¿no? Porque hemos tenido casos propios a inicios de este año, casos autóctonos de dengue y han sido transmitidos justamente por Aedes aegypti, ¿no? Alison. Algo que también estaba viendo es que normalmente te van a picar antes del amanecer y también después del atardecer. Y bueno, también son de hábitos domésticos, son muy silenciosos y tienden a sentarse en zonas oscuras y tienden a picarte de las rodillas para abajo. Creo que era 1 metro de distancia. Ajá, muchas gracias. Mirko. Bueno, yo creo que algo importante también es mencionar que la hembra es quien va a adquirir el virus, es decir, quien va a transmitirlo, ¿no? Al alimentarse de una persona infectada. Este virus se va a replicar dentro del mosquito y así, mediante sus glándulas salivables y saliva, va a poder infectar a otras personas, ¿no? Al picornos. Así es, ¿no? Efectivamente, eso es lo importante, ¿no? Como la hembra es la hematófaga y ella es la que requiere sangre, ¿no es cierto? Porque va para que tengan nutrientes para sus huevos. Inclusive, jóvenes, actualmente se sabe que los nuevos Aedes que se van formando como parte de la reproducción de estos parásitos, ya vienen con el virus, ¿no? Porque hay una transmisión vertical del virus en el caso de Aedes. Entonces, ¿qué más? Hay algo importante también que recuerden que hay estudios que se han hecho por geolocalización y que el Aedes tiene una capacidad de poder diferenciar quiénes serían mayores potenciales como que están infectados, ¿no es cierto? Aquellos que van a picar. Entonces, es como si estuviera un sensor, ¿no? De quiénes están infectados. Eso es lo que hemos visto últimamente. Hace como 2 meses salió una publicación de estas que se había hecho con geolocalización, ¿no? Bueno, hay muchos estudios al respecto sobre Aedes por la importancia que tiene, ¿no? Actualmente porque por lo del dengue, como el dengue ya se ha trasladado a zonas donde muchas veces antes no lo encontrábamos, ahora hay de presentación más usual, por eso es que hay muchos estudios más, ¿no? Entonces, aquí observamos el ciclo biológico, que parte de ello ya lo han mencionado. De acuerdo a estas estructuras que observamos, jóvenes, de estos estadios,
¿qué tipo de metamorfosis tendrá Aedes aegypti? Alison. Bueno, sería una metamorfosis completa, ya que tiene los 4 estadios. Así es, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Para eso nos servía lo que hemos mencionado inicialmente, ¿no? Para que ustedes puedan recordar. Entonces, igualmente, para que diferencien el macho, es más adornado sus antenas, ¿no es cierto? La hembra, ¿no? Solo es piloso, ¿no? Y su proboscis sí es más desarrollado, ¿no? Porque es hematófago. Eso por ahí va quedando claro. Jóvenes, entonces, la importancia creo que ya hemos mencionado que es importante transmisor de los arbovirus, ¿no es cierto? Pero también puede transmitir algunas filarias, ¿ya? También eso tienen que recordarlo. ¿Y dónde es más frecuente, jóvenes, según la epidemiología Aedes, actualmente en nuestro país? ¿Dónde lo encontramos? ¿Será solo circunscrito a ciertos departamentos de nuestro país o ya no hay esa diferenciación? Mirko. Bueno, como usted mencionó también, y creo que mis compañeros hicieron igual, la epidemiología de este vector ya está generalizada, ¿no? En todo el Perú casi. Porque tanto en regiones tropicales, subtropicales, como en el caso de Lima, incluso climas templados, encontramos a ese mosquito, ¿no? Así es, ¿no? Gracias, Alison. Ahora vamos a comentar algo al respecto también. Yo quería mencionar lo mismo de mi compañero. Creo que existe muy poco cuidado acerca de las personas cuando se contagian de esta enfermedad y bueno, y el poco uso del mosquitero, porque aún me recuerdo una vez cuando fui a la posta y tenía al costado varios pacientes que habían tenido dengue o estaban en un proceso del dengue. Claro. O sea, ¿cómo es que ciertas medidas tan sencillas nos podrían proteger, ¿no? Entonces, lo que comentaba su compañero Mirko es importantísimo. Ya está casi en todos los departamentos del Perú, ¿no? Inclusive en Lima tenemos. Y es que, ¿qué es lo que ha favorecido a estos jóvenes? El cambio climático. Creo que en algún momento ya les había mencionado. Es que ahora este vector se ha acomodado a temperaturas elevadas, ¿no es cierto? Y en un clima que no es el tropical o el subtropical, porque no es el clima que tenemos en Lima frecuentemente. Sin embargo, como hay temperaturas altas, es lo que vimos el verano, ¿no es cierto? La presentación del verano. Entonces ellos responden desarrollando mucho más rápido, porque ¿cuánto tiempo en promedio cuánto tiempo dura el ciclo biológico del Aedes, jóvenes? Esto deberían de saberlo. Más o menos, ¿en cuánto tiempo evoluciona desde el huevo hasta el adulto? ¿Alguien lo sabe? Alison, creo que tiene la respuesta. De 7 a 15 días, dependiendo de las condiciones. Claro. Entonces se dan cuenta que en promedio es 10 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en el verano, por ejemplo? Como las temperaturas fueron tan altas, y es lo que ha sucedido en otras partes del mundo también, donde no se presentaba frecuentemente. Entonces, como hay temperaturas altas, lo que sucede es que este ciclo se ha ido acortando. Ya no ha necesitado 15 días para poder desarrollarse, sino menos, ¿no? Entonces, es como que han llegado al estadio adulto, por lo menos en morfología, sin necesidad de haber llegado a un tamaño normal como se presentaba normalmente en las zonas tropicales, ¿no? Eran unos aedes un tanto más grandes, el estadio adulto. Aquí también morfológicamente eran las que se han observado aquí en Lima, son un tanto más pequeñas, morfológicamente son adultos, pero como se han desarrollado en menor tiempo por efecto de la temperatura, es que, y con esto, ¿a qué condicionan? Condiciona a que puedan haber más vectores que puedan transmitir la infección, ¿no es cierto? Transmitir al virus y por lo tanto causar mayor proporción, mayor cantidad de infecciones, ¿no? Eso es otro cambio con lo cual tenemos que lidiar actualmente, ¿no? Eso es. Entonces, las medidas preventivas, creo que ya lo mencionó de alguna manera su compañera, tiene mucho que ver con el uso de mosquiteros, por ejemplo, ¿no? Y con algo más, ¿no? Que ustedes también tienen que conocer, y como ustedes son estudiantes de medicina y ciencia de la salud, son unos agentes que tienen que transmitir primero a sus familiares, luego a sus conocidos,
y a la población en general las medidas preventivas, ¿no? Que podrían ser muy sencillas, como cuáles, jóvenes, por ejemplo. Kiara. Sí, doctor. Bueno, un ejemplo fácil que podemos hacer todos sería la eliminación de las criaderos, ¿no? Como en la área se reproduce, donde se encuentra el agua estancada, se puede, todos estos recipientes que acumulan agua, eliminarlos o mantenerlos cubiertos o limpiarlos con frecuencia también. Así es, ¿no? Efectivamente, gracias, Kiara. Es eso, ¿no? Aparte del uso del mosquitero y de los repelentes, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente educar a las personas que tienen que, si bueno, ellos acumulan agua porque lamentablemente no todos tenemos agua de un grifo, no será agua potable, entonces distribuido por una red. Entonces lo que tendrían que hacer es justamente tapar, ¿no? Y limpiar esos recipientes cada cierto tiempo, lo más frecuente posible. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, y otro de los vectores es Lutzomia, y Lutzomia creo que también es bastante conocido porque tiene mucha importancia en nuestro país. ¿Por qué será, jóvenes? ¿Qué transmite Lutzomia? Que son infecciones también de presentación frecuente en nuestro país. Peckham. Sí, bueno, es un vector, bueno, en este caso de enfermedades como la enfermedad de Carrión o la verruga peruana, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más transmite? Si no me equivoco, también la leishmaniosis. Claro, ¿no? Recuerdan de su seminario y leishmaniasis también, ¿no? Entonces se da cuenta que transmite enfermedades que están muy arraigadas, son enfermedades que tienen, bueno, de esas que se les denomina las olvidadas, ¿no es cierto? O desatendidas. Entonces esa es la importancia, ¿no? En cuanto a más que las características morfológicas, vayamos a ver el ciclo, ¿no? Este es su ciclo. Si este es su ciclo, jóvenes, estaremos hablando de qué tipo de metamorfosis en cuanto a Lutzomia. Alison. Una metamorfosis completa. Completa, ¿no es cierto? ¿Alguien puede narrarnos respecto al ciclo biológico? ¿Cómo es que se da justamente a partir de que la hembra va a poner los huevos? ¿Qué sucede? ¿Qué ambiente necesita? ¿Alguien nos puede narrar al respecto? Diego. Jorge. Bueno, sí. Bueno, las hembras van a producir huevos, ¿no? O sea, leí que entre 100, 150, ¿no? Luego de haber ingerido sangre, y luego van a depositar estos en suelos ricos en detritos, ¿no? O sea, en sustancias orgánicas, ¿no? Que estén en descomposición, ¿no? Y alrededor de unos 4 o 6 días después van a emerger las larvas, perdón, que luego, bueno, estas larvas van a pasar por otros estados larvarios, ¿no? Y posteriormente se van a volver pupa y luego adultos, ¿no? Así es, ¿no? Así es, gracias, Jorge. ¿Alguien más al respecto? ¿Algo más que comentar? Y hay algo, jóvenes, que quisiera también, bueno, no voy a dejar pasar esto porque la importancia también de algunas especies. ¿Qué especies de Lutzomia conocen ustedes que sean frecuentes en nuestro país, por lo menos? Daily. Lutzomia verrugarum, verruga, Lutzomia peruensis, creo que había también, creo. Eso recuerdo. Claro, ¿no? Es peruensis, importantísimo. Pero también hay una Lutzomia tejadai, y esto tiene mucho que ver, creo que ya les había mencionado en su seminario, tiene mucho que ver con San Marcos y con medicina tropical, porque el nombre lleva de Lutzomia tejadai, es en honor a un maestro de la parasitología de medicina tropical de San Marcos, al doctor Tejada, ¿no? Por eso es Tejadai, quien lo descubrió y estudió a esta especie de Lutzomia, ¿no? Hay otro más que es el Lutzomia peschei, que también igualmente es en honor al doctor Hugo Peschei Peseto, ¿no? Entonces,
tiene mucho que ver con San Marcos, con medicina tropical, por eso es que no quería dejar pasar esta oportunidad de mencionarles, ¿no? Hay algunas especies que tienen mucho que ver con nuestra universidad. Bueno, las medidas preventivas son muy parecidas a las que ya mencionamos para los dos anteriores, ¿no es cierto? En cuanto a Lutzomia, ¿qué sería lo diferente de repente para mencionar en cuanto a Lutzomia? Es que probablemente es importante el uso de los insecticidas, ¿no? En los cuales hoy en Lutzomia no se ha observado tanta resistencia, pero podría ser bastante efectivo, ¿no? Eso podríamos mencionar. Y finalmente tenemos a Culex, que es otro de los vectores también importantes, ¿no es cierto?, de estos zancudos o mosquitos, como se les conoce, que son de importancia porque transmiten ciertas enfermedades, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué es importante Culex? ¿Qué transmite? ¿Qué enfermedades? ¿O qué causantes de enfermedades transmite? ¿Todavía están ahí? ¿Sí, no? ¿Alison? Muy bien, Beca. ¿Alison? Bueno, está revisando y son vectores biológicos del virus de la encefalitis, de San Luis y la equina, y también vamos a ver filarias en este caso. Así es, ¿no? Se han dado cuenta ustedes, jóvenes, que la mayoría de los que estamos revisando ahora transmiten virus causantes en este caso, causantes de encefalitis, ¿no es cierto? Que son, en cuanto a proporción, son menores de casos que se dan en nuestro país, pero tampoco son tan despreciables, ¿no es cierto? E igualmente son transmisores también de filarias, ¿no? De filarias. Entonces ya hemos mencionado que las filarias son unos gusanos pequeños, delgados, que muchos de ellos van a causar entidades como elefantiasis, ¿no? Que es lo que se conoce, que es causado por Buchereña bancrofti, y algunas otras filarias como Tirofilaria ignitis también, ¿no? Es importante también. En su momento vamos a hablar más a profundidad al respecto a las filarias. Y bueno, en cuanto a las medidas de control, creo que ya es conocido. Sin embargo, vayamos a ver algo, ¿no? Algo que es importante y se vayan acostumbrando en la parte de parasitología es que, así como conocen el nombre que tiene que estar correctamente escrito, sea del parásito, sea del vector, además tienen que las manifestaciones clínicas, no sé qué causa, pero jóvenes tienen que saber el ciclo biológico, porque es parte de su pregunta en su examen. Entonces, a partir de ahora, cuando se evalúen la parte práctica, por lo menos y también en algunos momentos de la teoría, les van a preguntar el nombre que tiene que estar correctamente escrito, eso ni dudarlo, qué causa, claro, y los estadios, ¿no? Y los estadios, que si es huevo, si es pupa, si es larva, en este caso el adulto, cómo diferenciamos un adulto macho de hembra. Entonces, y su ciclo biológico, por eso ustedes tienen que conocerlo. A ver, en este caso, el ciclo biológico del Culex, ¿de qué tipo será, jóvenes, si vemos estos estadios? ¿Alison? Serían completamente ver el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Claro, sería completa, ¿no es cierto? Ya, eso es con respecto a Culex, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos de los vectores. Sí, bueno, y las medidas preventivas muy similares a las anteriores, ¿no? ¿Tienen algún comentario más sobre los vectores, jóvenes, antes de que pasemos al otro tema? ¿No? Entonces pasemos rápidamente al otro tema, que tiene que ver con los ácaros, ¿no? Y de los ácaros, jóvenes, hoy tenemos que revisar sobre Sarcoptes scabiei, sobre Demodex folliculorum y sobre Trombicula irritans, ¿no?
Entonces, vayamos a ver primero Sarcoptes scabiei. Rápidamente, la importancia médica de Sarcoptes scabiei. ¿Qué causa, jóvenes? Este ácaro, ¿qué causa Sarcoptes? ¿Beckham? Bueno, vendría a ser la sarna, ¿no? Claro, la sarna, ¿no? ¿Cierto? Importantísimo. Por eso se dice que es el arador de la sarna, ¿no? Sí. ¿Alison? Nada más. Voy a mencionar lo mismo, doctor. Ok, listo. Entonces, por eso es la importancia, ¿no? Del Sarcoptes scabiei. ¿Y de qué se trata, jóvenes? ¿Cómo es la presentación de la sarna? ¿Qué sucede? ¿Cómo es que cómo es que este ácaro va a invadir? ¿Qué parte del tejido? ¿Qué es? Porque justamente esta tarde estamos revisando aquellos patógenos que tienen parásitos que tienen que ver con infecciones de la piel, ¿no? Y tejido celular subcutáneo. ¿Beckham? Sí, no, como, bueno, es bien sabido que es una enfermedad cutánea, ¿no? Pero básicamente va a atacar a lo que vendría a ser el estrato córneo de la piel, y ahí es donde va a provocar el daño, básicamente, ¿no? Así es. ¿Algo más? Gracias. Lo que hace este ácaro es que ingresa, ¿no es cierto? Ingresa a nivel de la piel, va a ingresar, empieza a reproducirse, deja ahí sus huevos, ¿no es cierto? El huevo ya está embrionado y luego hasta va a seguir su curso mismo hasta llegar a ser un huevo embrionado y luego podría simplemente ser eliminado, ¿no es cierto? Pero al hacer todo este efecto, jóvenes, lo que está haciendo es está haciendo como unos surcos, que se dice que está haciendo unas galerías en el tejido cutáneo. Entonces, y eso va a llevar a una irritación, ¿no? Y esa irritación se manifiesta como, como aquello que da mucha picazón, da muchas ganas de rascarse, por eso es que a esta enfermedad se le conoce como el rascarrasca, ¿no? De manera coloquial se le conoce de esa manera porque justamente eso es lo que causa, ¿no? Es la producción de estas galerías, cómo es que va invadiendo justamente este ácaro, da esa manifestación, ¿no? De rascarse intensamente. Eso es por eso se le conoce. A ver, jóvenes, si vemos este ciclo biológico, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo de metamorfosis nos estamos refiriendo en cuanto a Sarcoptes scabiei? ¿Qué será? A ver, vamos con Mirko. Bueno, esa sería una metamorfosis incompleta, ¿no? Porque tanto larva y adulto no se diferencian. Ok, sería incompleta, ¿no? Huevos, larva y ninfa, ¿no? Y luego las ninfas, sí hemos dicho que en este caso, a partir de ninfa, en una incompleta, son muy similares a los adultos, ¿no? Es como una versión pequeña en estructura, me refiero, en morfología por lo menos, como el adulto, ¿no? Ya, entonces sería incompleta. Y bueno, ¿cuál es su importancia médica? Ya he dicho que es un ectoparásito, ¿no es cierto? Que lo que causa es la sarna, y por lo tanto esta sarna se va a producir en diferentes regiones del organismo, en realidad, del cuerpo, y lo que va a pasar es que hay una infestación de la región cutánea, ¿no es cierto? Y va a formar estas galerías que hemos dicho y las lesiones, ¿no? Que puede presentar. Inclusive podemos clasificar a las lesiones de acuerdo a esto, ¿no? Como qué manifestación tiene, ¿no? Como directas, indirectas. ¿Recuerdan algo de estos jóvenes? ¿Cuándo decimos que es una lesión directa, por ejemplo? ¿Y cuándo una indirecta en cuanto a Sarcoptes scabiei?
directa es la que estuvimos mencionando. Bueno, cuando hay una galería se producen estos surcos, ¿no es cierto? Por debajo del tejido, ¿no es cierto? De la epidermis. Entonces, ¿y esto a qué va a llevar? Va a llevar a que haya toda esta sensación de picazón, ¿no? Entonces, mientras que la indirecta es más bien como efecto de que se ha producido este daño, hay una reacción, ¿no? Pero simplemente es una reacción inmune, ¿no es cierto?, de sensibilidad, y por lo tanto no es directamente porque esté en ese lugar el ácaro, ¿no? Directamente. Vamos a ver. Entonces, el diagnóstico, jóvenes, que es la parte importante. ¿Cómo sería el diagnóstico de la presencia de este ácaro de Sarcoptes scabiei? A ver, Carlos. Sí, doctor. Sería a través de un raspado de la piel, ¿no? De una piel que está infectada, ¿no? Con un bisturí. Y a esto le vamos a sumar un uso de cinta adhesiva, una lámina portaobjeto, ¿no? Y luego va a ser analizada en un microscopio, ¿no? Así es, ¿no? Eso es una manera muy rápida, muy sencilla y también poco costosa de hacer el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico, claro, en estos casos es justamente demostrar de que está ahí el parásito, ¿no? Que en este caso es el Sarcoptes, que es un ácaro. Entonces, eso es una manera muy sencilla de poder demostrarlo, ¿no? Bueno, y las medidas preventivas, creo que está bastante sencillo, ¿no? Simplemente a quiénes se van a infectar o quiénes van a desarrollar la sarna, personas que no tienen buenos hábitos de higiene, ¿no? Principalmente, o cuando hay hacinamiento, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Personas que también puede ser que hacen de la calle su lugar donde habitar, ¿no es cierto? Ellos, obviamente, tienen mayor probabilidad de poder infectarse y de hacer estos casos de sarna. Por otro lado, tenemos a Demodex folliculorum, y Demodex folliculorum es, jóvenes, un ácaro que tiene mucha importancia a nivel porque causa infecciones a nivel ocular, ¿no? Sobre todo en niños pequeños y en adultos mayores. ¿Qué causa, jóvenes? Demodex. ¿Cómo es que los podemos identificar? ¿Kiara? El Demodex, bueno, vive de manera natural en los folículos pilosos, principalmente lo que es la cara, ¿no? La nariz, mejillas, párpados, y generalmente no causa daño, pero puede provocar la afección conocida como demodicosis, y bueno, ahí puede causar blefaritis, dermatitis. Ajá. Sí, ¿no? Entonces es importante, gracias, Kiara, en infecciones como, por ejemplo, aquellos que están causando en adultos mayores. Por ejemplo, hay algunas afecciones en las que tienen mucho picazón, ¿no es cierto?, a nivel de los ojos, y no es porque sea una estructura justamente misma del ojo, ¿no?, sino que el Demodex está parasitando las pestañas, y es ahí donde se está quedando, ¿no? Entonces, claro, cuando van a la consulta al oftalmólogo, el oftalmólogo se da cuenta que hay Demodex, y justamente esa es la causa por la cual se está irritando, es esa picazón que se presenta, ¿no? Que podría agravarse un poco presentando algunas afecciones más allá de solamente estar parasitando las cejas, ¿no? ¿Cierto? Que podría presentar algunas afecciones a nivel de la mucosa ocular. Eso es importante que recuerden, ¿no? Entonces, por lo tanto, el diagnóstico, ¿cómo será en este caso, jóvenes? El diagnóstico de Demodex. ¿Cómo sería el diagnóstico? A ver, Daily. Creo que según lo que menciona la guía, se hace extrayendo pestañas del párpado, ¿no? Que es justo donde usted menciona que se siente esto.
y se extrae de ahí lo que es la partita, la materia grasa de los folículos pilosos, y con eso se hace el estudio. Así es, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se realiza. También recuerden que actualmente se ha encontrado que hay algunos Demodex que están, no es el Folliculorum, no, por supuesto, hay otras especies de Demodex que están relacionados con acné, por ejemplo, ¿no? Con acné, con presentaciones de acné rosácea sobre todo. Entonces, también eso es una fuente más que puede estar causando este tipo de presentación, ¿no? Solo para recordar su ciclo biológico, ¿qué tipo de ciclo biológico sería si vemos estos estadios? Alison. Sería un estadio incompleto. Hay la presencia de ninfa. Así es, ¿no? Incompleto. Listo, jóvenes. Entonces vayamos a ver el siguiente. Trombícula irritans. ¿Por qué es importante trombícula irritans, jóvenes? ¿Por qué lo estudiamos ¿Por qué estamos estudiando a este ácaro? ¿Qué importancia tiene en la parasitología médica? Jorge. Bueno, porque en este caso su estadio larval no sería el causante de lo que es la trombiculosis, ¿no? Ok, gracias. ¿Y cómo se manifiesta una trombiculosis? ¿Alguien lo sabe? Daily. Creo que se presenta como ronchas o algo así, luego evalúa como pápulas erimatosas y pústulas. Sí, ¿no? Es irritación, ¿no? Que se presenta así con mucha comezón a nivel de la zona afectada, y lo cual va a ir, podría ir intensificándose más y formar unas estructuras papulares, eritemas, ¿no es cierto? Que inclusive podrían tener un contenido luego y formarse unas pústulas, ¿no? Puede agravarse de esa manera también. Entonces, eso es lo importante con el ciclo biológico, jóvenes, no tenemos una imagen de él, pero es especial, ¿no? Entonces, si decimos que tiene una metamorfosis especial, ¿qué quiere decir? ¿Qué estadios se estará presentando de trombícula? ¿Cuándo es una metamorfosis especial? ¿Presencia de qué hay, jóvenes? ¿De qué estadios? ¿Estará presente el estadio de huevo? Sí, ¿no? ¿De larva? ¿De qué más? De ninfa y adulto. Ninfa y adulto. Ninfa y adulto, ¿no es cierto? Es como una suma de ambos, ¿no? Hemos dicho, ¿no es cierto? De la completa con la incompleta. Entonces, huevo, larva, ninfa y adulto, ¿no es cierto? Esos serían los estadios que están presentes. Y que recuerden que cuando se presentan ninfas, morfológicamente son muy parecidos a los adultos, ¿no? Ya, eso es lo que tienen que recordar. Entonces, vamos a ver la última parte de la práctica de jóvenes, que es un tanto extensa en realidad, y tiene que ver más bien con unos patógenos que son las larvas de las moscas, ¿no? Que van a causar esta condición que se denomina miasis. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de miasis, jóvenes? ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Quién puede comentarnos al respecto? ¿A qué nos referimos con miasis? ¿Qué es la miasis? ¿Mirko? Bueno, la miasis es la infección de larvas específicamente de las moscas, ¿no? En la piel. Se forman forúnculos donde estas larvas se introducen, ¿no? Ok, muy bien. Infección de la piel por larvas de las moscas. Sí, a eso nos referimos con miasis. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más sobre miasis?
¿Cómo se clasifican las miasis, jóvenes? ¿De acuerdo a qué? ¿Jenny? Se clasifican según la especie, en primaria, secundaria y occidental. En primaria podemos ver a la Dermatobia hominis, en la secundaria la Sarcófaga Aemorrha odiatis, si no me equivoco, y en la occidental la Musca domestica. Así es, ¿no? Entonces, de acuerdo a su presentación, entonces, Alison, ¿algo más? Yo quería agregar algo. En la miasis primaria solo crecen en los seres vivos. En la secundaria las moscas se van a alimentar del tejido muerto y en la occidental se ingieren los huevos o las larvas de las moscas de forma, como el mismo nombre lo dice, accidental. Así es, ¿no? Gracias, Alison, por recordarnos eso, efectivamente, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que las miasis son infestaciones, ¿no es cierto?, del tejido, por esos estadios larvales de las moscas, y como hay algunas especies que lo causan frecuentemente, es su presentación, entonces a ellos se les denomina que son obligatorios, ¿no es cierto?, o miasis primaria, y sobre todo tiene que ver con la que observamos aquí, con Dermatobia hominis, ¿no es cierto? También hay otra que vamos a revisar el día de hoy, que es Coclomia. Coclomia también, la larva de Coclomia hominivorax también va a causar una miasis primaria. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y claro, lo va a realizar en un organismo vivo, ¿eh? Por eso es que hablamos de este tipo de miasis primaria. Y finalmente vamos a revisar sobre una miasis accidental que es causada por musca doméstica, ¿no? Por la larva de musca doméstica. Ese es el ciclo biológico, jóvenes, de Dermatomia hominis. Creo que si ven los estadios ya podemos ver de que estamos hablando de una metamorfosis. ¿De qué tipo es, jóvenes? Carlos. Sería una metamorfosis completa. Completa, ¿no es cierto? ¿Alguien más? No, nadie más. Muy bien. Entonces, el diagnóstico, jóvenes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de que esta es una miasis por Dermatomia hominis? ¿Cómo lo demostramos? ¿De qué se trata el diagnóstico? De demostrar al parásito, ¿no? ¿Y cómo lo haríamos? Que hemos dicho que las larvas van a ingresar, ¿no es cierto?, a nivel de la piel, y empiezan ahí a multiplicarse. Ya, muy bien, Jorge creo que tiene la respuesta. Bueno, creo que sería simplemente la extracción, ¿no?, de las larvas. Claro, ¿no? Porque justamente se trata de demostrar, ¿no? que está a nivel de piel, entonces está causando estas, como se empiezan a multiplicar. Entonces, ¿qué sucede? Es que empieza a causar esta irritación, ¿no? Porque a cualquier organismo extraño que ingrese el organismo, el cuerpo, que hace, trata de envolverlo, ¿no? Con una estructura de manera que se pueda eliminar en algún momento. Pero, claro, como es un organismo vivo, lo que hace es se defiende, ¿no? Se defiende, y en esa defensa es cuando causa esta irritación que es muy frecuente. Empiezan a ver, y muchas veces a veces puede causar una materia, ya una secreción purulenta inclusive. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Simplemente es la extracción, ¿no? Demostrar de que estaba ahí la larva de Dermatobia, que tiene esta estructura muy, muy conocida, ¿no? Esta es la larva de Dermatobia, y es así como se fija al tejido. Las medidas preventivas, jóvenes, ¿qué serían? Sobre todo que ¿en quiénes se presenta, hemos dicho, este tipo de miasis, este tipo de entidades clínicas? Probablemente en personas que están un poco, que no tienen muy buenos hábitos higiénicos, ¿no es cierto? Que están como que desatendidos. Puede ser en poblaciones cerradas también, en las cuales tipo hogares de adultos mayores, donde tiene importancia, ¿no?
que justamente ellos puede ser que se exponga a este tipo de moscas y que puedan colocar sus huevos en alguna superficie y que puedan ingresar por algún mecanismo, ¿no? Eso podría ser. La otra que vamos a revisar es justamente lo que les comentaba, Coclomia omnivorax. Entonces, Coclomia también es un causante de miasis primaria. Entonces, este es su ciclo biológico. Como pueden ver, también se trata de un ciclo, de una metamorfosis completa. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia de Coclomia omnivorax? Que no solo va a afectar al tejido vivo, como se ha dicho de Dermatomia hominis, ¿no es cierto? Podría también afectar a algunos cadáveres, ¿no es cierto?, de animales inclusive, y a partir del cual se transmitiría, ¿no?, las larvas y causar estas miasis. Entonces, igualmente, el diagnóstico, jóvenes, ¿con qué tendrá que ver? Muy similar a lo que acabamos de mencionar para dermatopia, ¿no? Simplemente extraer, ¿no? Extraer la larva, y con eso demostramos de que la afección, todo el malestar que presentaban se tiene que ver con la presencia de esa larva a nivel de tejido. Y finalmente, mosca doméstica, que es la mosca que normalmente nosotros vemos en las de distribución así mundial, ¿no es cierto? Entonces, pero causa accidentalmente miasis, más bien puede causar otras infecciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia entonces, jóvenes, de mosca doméstica? La importancia médica. ¿Por qué lo estamos viendo esta tarde? Fabricio. Bueno, porque tenemos una gran cercanía con ese insecto, ya que tiene una gran capacidad de transmitir bacterias que pueden producir diversas enfermedades como fiebre tifoidea, tuberculosis, carbunco, cólera, salmonelosis. Es un gran vector. Sí, ¿no? Entonces, sí, gracias. Entonces, si bien es cierto, miasis solo es accidentalmente, sin embargo, esta mosca es mucho más importante porque transmite, como es de distribución mundial, ¿no es cierto? Es cosmopolita, entonces tiene esa capacidad de estar en muchos lugares y podría transmitir bacterias causantes sobre todo de enfermedades entéricas, y también de repente algunas otras infecciones que podrían, de sobreinfecciones en realidad de la piel, que no necesariamente es miasis, ¿no es cierto? Por causa de alguna bacteria que pueda estar transmitiendo, ¿no? Hace tiempo hicimos un estudio ahí como parte de uno de los cursos, que fue antes de la pandemia, en el cual se hacía el muestreo de las moscas que estaban muy cercanos en un mercado a los puestos de expendio de comida, ¿no? Entonces, justamente se hizo la colecta de estas moscas, y luego se hizo el cultivo de las patas, ¿no? De lo que transportaba en las patas, y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que desarrollaba muy bien, que tenía ahí algunos enterobacterales, sobre todo Escherichia coli, y en algunas presentaciones también de salmonela, entonces, y de Staphylococcus aureus. Entonces se dan cuenta que transmite este tipo de patógenos, ¿no? Frecuentemente, porque claro, tiene la capacidad de poder posarse en diferentes ámbitos, inclusive en materia fecal, y luego transmitirlo esto a los alimentos, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver esto como un transmisor mecánico de las patas de la mosca doméstica, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿cuál sería las medidas preventivas que ustedes recomendarían en cuanto a mosca doméstica, jóvenes?
Jorge. En este caso podría ser cubrir alimentos y utensilios, ¿no? Para evitar, bueno, este consumo occidental, ¿no? De los huevos, ¿no? También tapar, ¿no? Por ejemplo, digamos, la basura, ¿no? Quizás el inodoro también. Claro. Gracias. Carlos. Claro, complementando un poco también ¿no? Esto de los restos orgánicos, ¿no? Botarlos en bolsa, ¿no? Aparte, ¿no? Porque como sabemos, ¿no? Como usted bien dijo, que este tipo, la mosca doméstica, es la que, ¿no? O sea, transmite un montón de enfermedades, ¿no? O sea, es como un vector mecánico, ¿no? Porque va a transmitir varias enfermedades, entre Escherichia coli y todo. No, por eso también se van a desarrollar, ¿no? En compuestos orgánicos, así que sería una buena idea botarlos, ¿no? Y botar los compuestos orgánicos, ¿no? Otra medida también es usar mosquiteros, ¿no? Porque si, bueno, es algo un poco más lógico, ¿no? Claro, es cierto. Y recuerden, jóvenes, que tenemos zonas en nuestro país que inclusive no están tan lejanos, que no todos tienen un buen saneamiento, ¿no? De agua y desagüe. Entonces, por lo tanto, no todos tienen, por ejemplo, un inodoro como los que podemos nosotros contar. Algunos simplemente son letrinas e inclusive son comunitarios, ¿no? Entonces hay que se debe hacer que estén tapados de manera adecuada, ¿no? Esas las letrinas, porque esa podría ser un foco muy importante de infección, porque claro, estas moscas se podrían posar ahí en la materia fecal y luego transmitir los patógenos y posándose en alimentos o simplemente en superficies, ¿no? Eso sería un importante. Solo para que lo tengan claro, ¿cuál sería su metamorfosis? ¿Qué tipo de metamorfosis tendría? ¿Mirko? Es incompleta, porque y la pulpa, perdón, y la larva se crecen en el adulto. ¿Sería completa o incompleta? Incompleta. ¿Qué dicen? Perdón, completa, porque justamente cambian. Sí, ¿no? Entonces, se dan cuenta, para eso nos serviría, ¿no? Muy bien. Entonces sería completa, efectivamente, ¿no? Sería completa. Entonces, jóvenes, se dan cuenta que lo último que hemos revisado, que lo que tiene que ver con las miasis, es una importante entidad que sobre todo tiene mayor importancia en algunas zonas tropicales, ¿no? Donde es más frecuente el encontrar este tipo de presentaciones de miasis. Entonces, por eso es que de repente no lo hemos observado muy frecuentemente. No sé si alguien ha visto este tipo de presentación, pero es importante que lo conozcan, porque cómo es que a partir de que de una mosca se pose, ¿no es cierto?, y transmite sus huevos, ya sea por una herida o porque ingrese por la piel, y cómo es que estas larvas podrían quedarse ahí y estar haciendo esta afección, ¿no? Irritando y teniendo toda esta presentación clínica, lo importante que tiene. Entonces, siempre hay que recordar estos casos porque son muy frecuentes en nuestro país, porque en nuestro país tenemos esas zonas donde son más de mayor prevalencia, ¿no? Entonces, jóvenes, esta tarde hemos revisado varios temas de parasitología. Hemos revisado sobre los conceptos que tienen que ver sobre primero los materiales que nos van a servir para poder hacer el estudio de laboratorio, ¿no es cierto?, de los parásitos. Cuando vayan a la práctica presencial van a poder observar algunas preparaciones macroscópicas que tienen que ver con las muestras de museo, también se les denominan, esas que están preservados con formol o con alcohol, puede ser en el 70%, que tiene que ver con estructuras de parásitos grandes, por ejemplo, como una tenia, ¿no es cierto?, o de repente de algunos artrópodos que también están en sus diferentes estadios, están fijados en alcohol, por ejemplo, y los podemos observar, ¿no? Y también van a poder ver algunas estructuras microscópicas a lo largo del desarrollo de los temas. Y luego hemos revisado sobre los vectores, ¿no es cierto?, estos artrópodos que transmiten ciertas enfermedades. Hemos revisado sobre anófeles, sobre Aedes aegypti, hemos revisado sobre Luxomia y Culex finalmente.
Y como último tema de los artrópodos, hemos revisado sobre los ácaros, ¿no? De importancia médica, sobre Sarcoptes scabiei, es el arador de la sarna, ¿no es cierto? Así se le conoce. Luego hemos hablado sobre Demodex folliculorum, que es importantísimo porque causa infecciones justamente a nivel de folículo piloso y de presentación muy frecuente, sobre todo en niños pequeños y en adultos mayores, a nivel de las pestañas, ¿no? Luego sobre Sarcoptes scabiei, ¿no es cierto? Y sobre Trombicula irritans. Y finalmente, jóvenes, hemos hablado sobre las moscas y cómo es que pueden causar alguna de sus larvas miasis, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la práctica de la parte de parasitología. Es cierto que esta práctica hubiera sido mucho más más satisfactorio, hubiera sido más provechoso en la presencialidad por el material con la cual se dispone. Ahora no hemos tenido mucho material que mostrar en realidad, pero bueno, imagino que esto lo vamos a poder ver en algún momento más cuando estemos en la presencialidad, que creo que es a partir del día lunes, ¿no? En teoría, la universidad ya hoy emitió un comunicado de que se podía hacer clases presenciales, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos terminando con esto. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario final, algo para poder ir terminando, porque ahora todavía ustedes continúan, ¿no? Tienen sus teorías. ¿Algo que comentar? No estás, su delegada.